Vamos a ir trayendo distintos narradores para que en el tiempo que se pueda podamos desarrollar algunas anécdotas que pueden ser algún profesor, que puede ser alguna situación chistosa, que puede ser algún pensamiento filosófico, algún asunto motivacional que sea breve, pero para procurar que estén por aquí algunos participantes en el Homo Narratur, con mi tocayo que iba a abrir como para dar un ejemplo y ya seguirán otras personas. Tal vez yo los decepcione porque no voy a hablar del molino. Tal vez yo los decepcione un poco también porque no voy a mencionar algunas cosas que fueron muy relevantes en mi vida personal y que yo creo que también fueron relevantes para muchos de ustedes. Pienso, por ejemplo, como algunos de ustedes, no, de aquí no hay ninguno. Yo vengo del Colegio Los Aviñón, un colegio que en aquel entonces manejaban los maristas, pero no voy a hablar de él, ni voy a hablar tampoco de nuestros paseos al cubilete, ni platicaré de los partidos en Acapulquito, ni comentaré nada relativo al servicio militar en caballería. Y también me brincaré el episodio de lavar a rodilla la alberca. Lamento defraudarlos. Lamento defraudarlos porque hacíamos excursiones geniales al Batán, hacíamos excursiones al Cimatario, hacíamos excursiones a Ñadó, hacíamos excursiones misioneras, pero tampoco de eso voy a hablar. Tampoco voy a hablar de la vez que me subí al Chacuaco, la chimenea esa que están allá y que me subí arriba y me divertí mucho. No lo voy a platicar eso. Ni tampoco los túneles que había que salían de la chimenea y salían al comedor de los hermanos mayores y ahí aparecía el final del túnel. Lamento defraudarlos. También lamento defraudarlos si no hablo del deporte de rocha, si no hablo de base, si no hablo de fútbol, si no hablo de voleibol. Lamento defraudarlos porque tampoco platicaré de los profesores, que de eso tenemos mil anécdotas, pero son otros términos de otras personas. ¿Por qué? Porque estamos en San Javier y el tema al cual me convocó nuestro querido doctor Landaverde es San Javier. Y de San Javier, pues yo nada más tengo el recuerdo de un corte con una pala que me hizo Miguel Ángel Sánchez cuando estábamos haciendo los cimientos aquí y que pues éramos completamente ineptos y me levantó la cabeza con su pala porque no pescó bien la tierra y me provocó una infección que hasta el momento me sigue afectando. Pero como una marca de legitimidad que tengo yo, además de esta de aquí, voy a hablar de una persona que sí estuvo aquí y que a mí me consta que estuvo aquí porque yo ya no estaba con los maristas, yo salí un poco temprano, pero la anécdota que tenía en la familia me parecía genial. Se las voy a contar. Le llegó a mi tía una carta de Alberto Castro Leñero. Alberto Castro Leñero, hermano del hermano Juan Castro Leñero, que está, ¿en dónde se encuentra? Ahorita está en Anciana, cerca de Roma, dirigiendo con otros hermanos un curso para preparar hermanos portadores. Pero él pertenece al distrito de Asia, pues ha estado en varios países de Asia. Ok. Pues llega la carta de mi primo. Y Alberto Castro era compañero de nosotros, del grupo. Ah, bueno. Entonces por ahí la anécdota me la van a entender bien. Manda una carta a mi tía de la vez que a los juniores cuando andaban paseando los atacaron unos vaqueros fascinerosos con machetes y les dieron una corretiza
en donde nada más salieron lastimados 3 de ellos. Los otros 4 lograron esconderse y al día siguiente llegaron los maristas con un grupo de policías para rodear la zona y tratar de rescatarlos. Se habían metido en una zona completamente inhóspita, en la parte poniente de la ciudad. Todo iba muy bien, solo que al final decía: mamá, lamento que esto no sea cierto, pero aquí la vida es muy aburrida. Entonces, tengo que inventar algo para que tú sientas saborcito y sientas mamá. En otra ocasión, en otra carta, le llegó bueno, había sido generoso en la caligrafía con su mamá y le mandó un sobre grueso, grueso. Su mamá, mi tía, lo abre y salen páginas y páginas de palotes, de círculos, de caligrafía, porque estaba practicando su estilo para ser después pintor. Hoy en día es pintor y yo recuerdo, y con esto termino, que un día nos avisaron que se había caído en la alberca, que se echó un clavado y que no como los olímpicos, sino que el clavado cayó en la tabla de cabeza, botó en la tabla de cabeza y cayó a la alberca sangrando. Un golpazo le abrió todo esto. Entonces, pues vino la familia a verlo, el sábado, el domingo vinieron a verlo. Y pues todos esperaban verlo en un hospital, en una cosa un poquito más cuidada. ¿Y dónde está Betito? Betito pues, es un mono. Y el Betito estaba jugando a hacer ejercicios de gimnasia con las argollas y estaba de cabeza. Y ven a él que trae una cosa aquí en la cabeza de vendaje, pero Betito pues, seguía haciendo ejercicio porque Betito pues, es Betito. Ese es un poquito lo que había aquí en San Javier y no me dejarán mentir los que conocieron a mi primo, cómo era su estilo de vida. Hoy por hoy, pues hay muchas de sus obras en la Ciudad de México. Alguien comentaba que está en el metro. En el metro hay una exposición de él. Acaba hace 5 meses de exhibir en la Ciudad de México. Le dieron el Museo de la Ciudad de México y sacó una obra. En general, todos los Castro Leñero hicieron pinturas interesantes. Tocayo. Yo tampoco voy a hablar sobre San Javier porque yo tampoco estuve aquí, no me tocaron los años de formación. Yo entré directamente a Tlalpan, al postulantado, el noviciado 2 años y luego ya aquí en el Molino de San Antonio, el escolasticado. Voy a referirme a una anécdota en el escolasticado. Teníamos todos uno o varios empleos, varias actividades que teníamos que realizar diariamente. Y en alguna ocasión me tocó a mí el reloj. El reloj que era el que controlaba todos los relojes de los salones, de las zonas comunes, etcétera. Era un reloj que se manejaba de manera muy, muy mecánica, en donde había que estarle insertando unas pijas, una serie de engranes, en el momento en el que se quería que tocara un timbre, fuera para empezar las clases, para terminar las clases, para ir a la oración, para ir a la comida, todo funcionaba a través de ese reloj. Y el maestro se encontraba, el reloj maestro, se encontraba en el hall principal, entrando desde el campo de fútbol hasta el fondo, en la esquina derecha, en un cuarto que estaba allí. Además, ahí estaban las instalaciones eléctricas. Y en una ocasión se fue la luz. No sabíamos por qué. Entonces estuvimos investigando. Se había soltado algún cable, quién sabe por qué razón, exactamente en el local ese donde se encontraba el reloj maestro, ¿no? Desde luego nosotros, como yo, no teníamos ninguna experiencia en cuestiones eléctricas, ¿no? En poner y quitar pijitas en el reloj no había problema y lo aprendía uno rápido.
pero en revisar cuestiones eléctricas necesitábamos a alguien pues, que supiera, ¿no? A un electricista. Entonces recuerdo que uno de los maestros uno de los hermanos que estaban dando clase en el Queretano también nos acompañó, Chema Lizardi, que casualmente había sido maestro mío en la primaria en el Colegio México de México, ¿no? Pues estábamos allí y por fin llegó el experto electricista. Y ya empezó a revisar allí. Parece ser que se había soltado un cable nada más. El problema es que no sabía a dónde había que conectar. Y era alta tensión. Y entonces, bueno, pues era a ver quién es el experto, más bien dicho, quién es el aventado que le pone el cable, bueno, que conecta el cable a ver si le atina, ¿no? Pues los demás nos pusimos afuera, protegidos por si aquello tronaba, ¿no? Afortunadamente no, el electricista le atinó a la conexión del cable y en ese momento regresó la luz, ¿no? Bueno, esa es la anécdota que me tocó vivir allá en el Molino de San Antonio. Realmente es un ¿cuál es la poco limitante, sorpresivo señor? lo que me dicen, pero ahorita que estaba hablando Gustavo, pues me acordé de otras aventuras. Gustavo dijo que había estado en la parte de alta de la chimenea del molino. Yo también estuve en la parte alta de la chimenea del molino Eso no y, importa. adentro de todos los techos del molino. Realmente Dios nos cuidó mucho porque hacíamos muchas barbaridades. Y una de las grandes barbaridades que hicimos, pero no me acuerdo con quién más, creo que éramos 2 o 3, fue que en tiempo de lluvia el río crecía muchísimo y se volvía turbulento, o sea, corría bastante fuerte. Y un día, ya locos escolásticos, discurrimos a ver quién se aventaba a nadar en el río. Y pues bueno, yo creo que a veces nos sentíamos medio tímidos porque éramos flacos o lo que sea, pero éramos los que yo me voy, yo le entro, y 2 o 3 nos pusimos ahí en el puente que está Damián Carmona, o sea, aquí donde termina San Javier, hay un puente, y hasta el puente está en Marte, que es donde empieza la entrada del molino. Y dijo, vamos a poner un mecate, ¿verdad? Decía mecate, de lado a lado para que ya cuando pasen se agarren y puedan salir. Y pues ya se formó ahí toda la pelotera para ver a los locos que se iban a aventar y nos aventamos. Yo recuerdo que con cada brazada avanzaba como 20 metros, o sea, iba rapidísimo el río y pues ya sí me empezó a entrar miedo que a lo mejor no podía salir o que me iba a alcanzar una turbulencia, etcétera. Pero en fin, seguimos avanzando y llegamos abrazándonos del mecate con bastante espanto y salimos ahí todos chorreados, enlodados y mugrosos porque el agua era muy lodosa en ese tiempo, pero con el gusto de haber sobresalido en algún aspecto de la vida del grupo, que siempre andábamos buscando a ver quién se aventaba a más cosas. Con Arturo Gómez nos subíamos a cualquier árbol que viéramos, hasta la última ramita que ya se estaba moviendo Me todo, toca hablar después. y Arturo bien se acuerda. Pero en fin, esa es la experiencia que les quería contar. Gracias. Quiero mencionar a uno de los hermanos franceses que fueron de los primeros en llegar a México. Su nombre, Noel Bertrand, mejor conocido como el hermano Felice. Siendo yo chiquillo, había un juego de futbolito en el hall y él pasaba por ahí y se paraba a vernos jugar.
y veía, no, portero, no, a delantera, al ataque, siendo él un hermano herido en la guerra de Francia, en la Primera Guerra Mundial, condecorado por su heroísmo como enfermero, y después de la Segunda Guerra Mundial regresa a a México. Pero antes fue de los primeros hermanos que llegó a mi tierra. En Uruapan llegaron los maristas en 1903. El hermano Felice era un jovencito, casi un muchacho, cuando llegó a Uruapan. Llegó a Uruapan, su función era la de cocinero, que era para que estuviera de aprendiz. Y con qué gusto recuerdo yo la actitud de entusiasmo, a pesar de que ya no contaba con parte de sus pulmones, pero el entusiasmo que irradiaba en su vejez. Él murió en 1961 aquí en Querétaro, allá en El Molino. Nosotros, juniores, lo acompañamos con la oración al momento de morir. Estuvimos rezando con él y nos dejó una huella característica de los maristas: entusiasmo y santidad. Y está presente el protagonista de la historia que les voy a contar. Yo llegué a San Javier el 25 de enero de 1965, día de Santa Elvira, en nombre de mi abuela. Y en mi primer turno al bat, jugando béisbol, había un sujeto de malas mañas llamado José Manuel Yepes. ¿Alguien lo conoce? Aquí está. Y su primer pichada, que también era mi primer turno al bat, yo creo que le caía gordo y creo que le sigo cayendo gordo. La tira muy cerrada la bola. Y novato, el Pepe, en Chavinda no se jugaba béisbol, allá era el balón para arriba y gritábamos arriba Chavinda y era el mejor jugador. Pero entonces a Manuel se le ocurre tirar una bola totalmente cerrada. Y pues novato y medio tarolas en aquel tiempo, tengo algunos vestigios todavía, me da el bolazo a media espalda, me tiró. Quiero decirles que después vino Mickey Mantle, vino Hank Ron, no, ese es otro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba aquel? Hank Aaron. Hank Aaron. Yo dije Hank Ron, no más. ¿Cómo media espalda se estaba bateando? Por eso, a la hora que llega la bola, yo lo que hago es, mejor me volteo. Ya me quedé así. Y entonces, pues hay una reclamación mundial de ¿cómo se llama? Los beisbolistas de Estados Unidos, ¿cómo se llama? La agrupación de ellos allá. Babe Ruth también vino a mostrar su inconformidad no ponerlos aquí. porque Manuel Yepes retiró a una promesa del béisbol. Hay otros. Y es lo que se me ocurre. Mi intención era hacerlo reír un poco, pero esto fue real. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Soto. Yo fui junior aquí de 1963 a 1965. Y de ahí, pues ya me retiré. No sé si se escucha. No escucha. Allá. Muy bien. Yo no voy a contar una anécdota de San Javier. Yo estuve aquí 5 años en San Javier. Cuando yo me retiré de San Javier, como que también me retiré del mundo marista, pero siempre en mí estaba latente este mundo, ¿no? Entonces, la fortuna o la providencia, vamos a decirlo, quiso que yo fuera
por algunos países del mundo, y en todos estos países yo siempre estaba buscando signos maristas. Justamente estaba comentando cuando empezó la reunión, el primer sitio donde yo encontré, seguramente inconscientemente estaba buscándolo, fue en Lyon, Francia. Ahí encontré a un hermano, pude hablar con un hermano y ya me dijo cómo llegar al Hermitage. Y entonces fui al Hermitage y fue recibido por los hermanos y me invitaron a cenar, ¿no? Y bueno, esa fue la primera ocasión en que tuve contacto. ¿Cómo encontré esto? Ah, bueno, pues pasando subiendo a la catedral, a la Basílica de León, hay una subida enorme y a la derecha hay una escuela que dice Externat de Marie. Dije, este es de los hermanos maristas, y ahí fui, y ahí fue que encontré a los hermanos. Tuve la oportunidad de estar también, porque la providencia así lo quiso, en la canonización de San Marcelino Champagnat en Roma. Una vez estando en Nueva Zelanda, había estado ahí yo unas 3 semanas, y cuando iba a dejar la ciudad, en el lobby del hotel, estaba una persona neozelandesa del servicio exterior neozelandés, y me acerqué para despedirme de ella. Y entonces me dice, mira, te quiero presentar a mi tío, que es padre marista. Entonces, perdónenme si me gana el sentimiento, pero entonces lo saludé y le dije, Laudetur Jesus Christus, y es la respuesta correcta, ¿no? Entonces ahí comentamos un poco, ¿no? Y ese fue el contacto que yo tuve con los hermanos maristas de Nueva Zelanda. Estando en Arequipa, en Perú, también encuentro que hay un instituto Champagnat. Un día, todo el día lo pasé en Lima, y, oh sorpresa, hay un jardín que se llama Jardín Champagnat. Entonces, en realidad, en la mayoría de los países que he estado, siempre he estado consciente o inconscientemente buscando el link con los hermanos maristas. Después, aquí hay otra persona que también es de San Javier, que vino hoy, que todos conocemos como Pepe Álvarez, más bien conocido como Pepe Chavinda. Y entonces él me contactó un día y me contactó para el mundo marista de nuevo, a quien agradezco enormemente. Gracias Chavinda. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto volverlos a ver y realmente pues han platicado muchas anécdotas. Seguramente de los que estamos de San Javier es una anécdota única. La platicábamos el miércoles en la mesa que nos reuníamos con Jorge y con Javier. Y eso desató muchísimas cosas, que fue la primera vez que hicimos misiones con mujeres, que nos acompañaron de aquí de Querétaro, del Plancarte, del Alma Muriel, La Paz, no me acuerdo, y de Celaya, don Margarita. Las más guapas, obviamente las de Celaya. Y platico la anécdota porque de ahí estuvimos platicando con Javier y con Jorge, cómo esa vivencia todos la tuvimos de diferente manera y cómo de alguna manera descubrimos algo que pues solamente pues estaba como lejano a nosotros, ¿no? Y ese momento fue muy cercano, tan cercano como con abrir la cortinita y las encontrabas, ¿sí? Entonces esto generó una dinámica diferente entre nosotros y una dinámica diferente de nosotros con ellas. Y fue un reconocimiento no solamente de la sexualidad, sino un reconocimiento de cómo vivir esa sexualidad desde nuestra incipiente vocación marista, ¿sí? Pues algunos, con el paso del tiempo, como cuando me dijo a mí, mi muy querido maestro y formador, y al quien le debo mucho, Juan Ortiz, que me dijo, yo creo que tú no tienes vocación. Y le dije, yo creo que no. Y estuvimos de acuerdo. Entonces,
me dijo, es un momento de partir, sí. Pero al final de cuentas, todas estas anécdotas que de alguna manera interiorizamos, como aquella vez que hicimos la primera huelga, no sé si se acuerdan, huelga en el 68. No se acuerdan, nada más yo me acuerdo, entonces a lo mejor también me lo imaginé. El duende fue uno de los culpables también. Sí, ya. Bienvenido, duende, te habíamos extrañado, ya creíamos que no venías. Sí. ¿Y cuál fue? Bueno, se les va a contar el duende, lo dejo ahorita que él la platique. Yo cómo la viví, fue un momento muy transformador. Recuerdo que en una de las misiones en la Sierra Gorda de Querétaro, a los que nos tocó, en un lugar que se llamaba El Barro, no sé si a alguien le haya tocado en El Barro. Bueno, era en la parte alta de una de las fosas más, del foso de la poza de las, ¿cómo se llama esta? Aquí por Conca y todo esto. No, son las golondrinas y el otro, el zapote. Sótanos. De los sótanos, de los más profundos. Entonces, en la parte alta estaba el barro. Entonces, la misa, ahí el padre, que era un poco rebelde, sí, la ofició con los que íbamos de misiones, como si fuéramos apóstoles. Sí, y no había vino, sí, y lo voy a decir, sí, había pulque. Y eso estamos hablando, estamos hablando de todos los cambios que se dieron alrededor de los 60, 70, principios de los 70. Entonces, todo eso, cómo nos cambió la vida a muchos y nos hizo interiorizar tanto de lo que vivimos aquí en el Juniorado, con nuestros maestros, con nuestros compañeros. De mis compañeros, el único que perseveró fue el que entró al último, que fue Tito Carrillo. ¿Sí? Creo que no hay nadie más, ¿verdad, Verde? De nuestro grupo. Era del grupo de ellos y después lo recogimos, regresó con nosotros, sí, Tarcisio. Y bueno, creo que las vivencias que en nuestra formación marista tuvimos nos han acompañado durante toda nuestra vida. ¿Sí? A mí ya en mi etapa profesional me tocó revisar tanto el CUM con los maristas, para entrar a la FIMPES, que es la agrupación de las universidades particulares. Entonces yo iba comandando ese grupo, iba al frente del grupo revisor, y le dije al hermano, al viejo López, le dije, oiga hermano, perdón, pero así los vamos a castigar muy feo. Ustedes hasta los pecados de omisión los están poniendo, por el amor de Dios. ¿Sí? Escondan algunas cosas, porque no puede ser que una institución tan prestigiada, por ser tan sinceros, al final de cuentas no vaya a salir acreditada. ¿Sí? Entonces estaba en ese tiempo, que ahorita lo vi en una de las fotos, como secretario del CUM, no recuerdo, ¿cómo se llama? No. Jaime Castañeda. Jaime Castañeda estaba coordinando el grupo del autoestudio. Y yo le hablé, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer aquí tiempo extra para que cambies un poquito las cosas y puedan al final de cuentas salir acreditados. Pero al final de cuentas a lo que me refiero es cómo en cada momento de mi vida me he topado con alguien o que tiene una formación marista o que fue marista, entre otros con Porfirio Muñoz Ledo, ¿sí? que en su etapa de formación estuvo en el CUM, ¿sí? Y coincidentemente, nada más ni nada menos, estaba en el grupo con Carlos Fuentes, con Miguel Alemán, con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Y la presencia marista en la formación de México como país, o sea, yo creo que valdría la pena realizar aquí, los que les gusta hacer investigación, valdría la pena hacer un estudio y ver
cómo ha permeado la formación marista a lo largo y a lo ancho de la República. La anécdota queda como parte de la formación, las anécdotas ahí quedan, pero al final de cuentas eso van haciendo nuestro constructo y al final de cuentas eso nos permite ser y nos permite formar comunidad tanto aquí como a donde vamos. ¿Sí? Pues bienvenidos nuevamente y me da mucho gusto volverlos a ver. Alfredo, desde hace rato nos estaban diciendo que ibas a venir y bueno, pues debo decir que también hace rato con Chavinda, con Pepe Chavinda y con Paco Mora, pues Alfredo en su tiempo era como el líder no como el líder, era el líder de los juniores, ¿sí? Y no me dejarán mentir los que fuimos contemporáneos, ¿sí? Y era quien llevaba la batuta y en lo bueno y en lo más bueno, ¿sí? Por él y otros compañeros, algunos fuimos melómanos, algunos otros se acercaron más a la música. ¿Sí? Una anécdota más, permítanme, porque eso también fue importante. No sé si recuerdan que hubo una película que fue premiada, fue nominada en Hollywood en aquel tiempo, se llamaba Valentín de la Sierra. Bueno, pues nuestros inocentes maestros nos llevaron a ver a Valentín de la Sierra, ¿sí? Pero la pasaban con una película que se llamaba La Endemoniada. Entonces, terminando Valentín de la Sierra, ahí andaba Juan Ortiz y andaban los hermanos buscando a todo su rebaño que se desperdigó por toda la sala para quedarse a ver a La Endemoniada. Bueno, esa es otra anécdota también de los mismos tiempos. ¿Sí? Gracias.